Hoy día es un día especial porque, bueno, la transmisión estamos por Facebook y, bueno, venimos recién llegando del sur, así que estamos en, como dicen en avión, en modo avión, ahora estamos en modo, no sé, en modo diferente. Eh, Espero que estén bien. Hoy día quiero compartir un poco del Salmo 2 y relacionado un poco con todo lo que estamos viviendo, con las noticias que estamos viviendo en forma global. Estamos recibiendo noticias de rebeliones, disturbios, confusión y también en nuestro país con toda una agenda que nosotros estamos viendo que se está perfilando así ya, pero de una manera definida, en la cual claramente nosotros vemos una rebelión humana, una rebelión de los gobiernos humanos en contra de Dios, en contra de su palabra y en contra de Jesucristo, que es el único medio por el cual el hombre puede ser salvo. La imagen perfecta del hombre es Jesucristo. Él es 100% Dios y 100% hombre, pero es la imagen perfecta del hombre que creó Dios, que quiso crear Dios y que nos da también una seguridad en relación a que todas las cosas que estamos viviendo son cosas que las escrituras dicen que iban a pasar. Entonces, es bien importante entender que estamos en un tiempo muy difícil, porque la escritura dice que son tiempos peligrosos, dice que son así, pero que de ninguna manera estamos desamparados o que de ninguna manera estamos abandonados o que Dios se le están escapando las cosas de las manos, porque nada de eso es así. Dios es soberano, Él está en el trono, está en control y nosotros tenemos que creer y confiar. Así que vamos a orar y vamos a ver un poco acerca del capítulo 2 de los Salmos. Padre, damos gracias, Señor, rogamos que nos ayudes, te ruego por todos aquellos que van a escuchar este estudio bíblico, Señor, estamos de una forma diferente. Señor, pedimos que todo salga bien, Señor, la transmisión, todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Salmo 2. Dice el versículo 1, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Mira, la escritura es la revelación de Dios para el hombre. En la escritura encontramos nosotros el origen del mal, la forma en que Dios quiere redimir al hombre y la esperanza de la eternidad. El diablo es un oponente de Dios, pero es un oponente vencido. O sea, nosotros nunca debemos pensar que el diablo tiene el mismo poder que tiene Dios. Satanás fue creado en algún momento de la historia. Antes que el hombre fue creado Satanás y entró el mal en él porque envidió y porque el orgullo vino a su corazón. Especular de eso es mejor no hacerlo. Pero nosotros encontramos el origen del mal en Satanás, en su rebelión en contra de Dios. Ahora, Satanás fue echado del cielo y esta rebelión en la cual él se involucró fue una rebelión también que vino después sobre el hombre, que es una creación de Dios especial, diferente al mundo angelical y tan amada por Dios que Él envió a su Hijo a redimir esta raza humana caída por la influencia de Satanás, pero por su propia voluntad. Esto es muy importante entenderlo. El amor perfecto nunca es un amor impositivo o es un amor programado. El amor perfecto tiene que ver con la voluntad de querer, con la voluntad de reconocer a la persona a quien se ama. Esto es muy importante porque Dios creó a Adán y Eva, pero los creó como agentes morales libres. O sea, si ustedes se dan cuenta, se le dio todo en el huerto del Edén para que ellos se pudieran mantener, pero estaba ahí un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que simplemente significaba la fidelidad
a la confianza y el amor que Dios depositó en el hombre. Por eso que se le dijo al hombre que de todas las cosas que habían ahí podía comer menos del árbol del bien y del mal. Eso iba a probar claramente la fidelidad. Ahora vino el diablo y usó el engaño y la mentira, diciéndole que en realidad no moriría, sino que conocería el bien y el mal. Una mentira, pero también con algo de verdad, porque iba a morir espiritualmente, pero conocerían el bien y el mal. El punto es que el mal se entronaría en el alma humana y en el espíritu humano quedaría espiritualmente muerto. Por lo tanto, el hombre nace con una naturaleza inclinada al mal, pero todavía con ese libre albedrío como agente moral de aceptar o rechazar el plan de Dios para su vida. Ahora, ¿qué hemos visto a lo largo de toda la historia? Desde empezando por Adán y Eva, hemos visto esta rebelión constante humana. Fíjate que nosotros podemos encontrar que después de Adán y Eva, Dios no hizo, si bien es cierto, se cumplió lo que Dios le había dicho acerca de, de que conocerían el bien y el mal, pero la desobediencia llevó el castigo, pero no la extinción, ni la destrucción. O sea, murió la parte espiritual, pero se le dio una nueva oportunidad. Después nosotros empezamos a ver desde el comienzo de esta historia una cosa, una tragedia que hasta el día de hoy nosotros vemos. Caín mata a su hermano Abel, pero después nace Set, quien nuevamente empieza a invocar a Dios y comienza esta historia humana en la cual Dios siempre muestra amor y misericordia por su creación. Después nosotros vemos que hay otra rebelión que es la de Noé, ¿cierto? La generación de Noé, que es muy interesante que Jesús comparó esta generación que estamos viviendo ahora con la generación de Noé. La generación de Noé era un tiempo en que había una gran explosión demográfica y también era una civilización sofisticada. O sea, si ustedes se dan cuenta, habían logrado algo que nuevamente el diablo quiere lograr, que estaban todos unidos como en un pensamiento y una forma de vida, una cosa cultural, una cosa filosófica y mayormente religiosa, en la cual Dios estaba fuera y querían dejarlo fuera. ¿Ah? Nosotros sabemos que a Noé se le dice que en realidad de continuo el pensamiento humano era del mal y la violencia. Y después de esto, nuevamente un juicio, Noé es sacado con su familia. Y fíjate que esto es bien interesante, esto que nosotros vamos a ver, que nosotros podemos ver, que fueron muy pocos los que fueron salvos. Fueron muy pocos. Y eso nos da a entender que siempre se ha tratado de un remanente. Nunca es la mayoría, siempre es una minoría. Y una minoría, cuando se es minoría, y cuando se es una minoría que está de parte de Dios, es una minoría no tolerada. O sea, el mundo no tolera el cristianismo, nunca ha tolerado a quienes creen en Dios, en el Dios de la Biblia. Y nosotros vemos que salió Noé con su familia, y después de Noé, Dios les dice que se esparzan y que poblen la tierra, pero ellos nuevamente, ellos se rebelan, no se esparcen, se quedan juntos y dice que tenían un solo idioma y un solo pensamiento y una sola forma de común en la cual ellos querían vivir y en la cual nuevamente quieren sacar a Dios de toda influencia de esa generación. Y construyen la Torre de Babel. Babel es Babilonia, después se convierte en Babilonia. También tienen un líder, eligen un líder que es Nimrod, que la escritura dice que era cazador de almas de hombres. Y esta torre, que era un sigurat, una torre templo, era una torre ocultista, donde se adoraba, bueno, las estrellas y todo, pero se dejaba fuera al Dios de la Biblia. Entonces tenemos que el hombre constantemente está en rebelión. Y nosotros podemos ver después también esta forma replicada con Israel, ¿no? Se le da nace Abraham, el padre Abraham, el padre de la fe, que es el iniciador
del pueblo de Israel, se le da la ley, este código que se le dio a Moisés, y, y todas las ordenanzas que en realidad lo que querían hacer de Israel era hacer un pueblo diferente al mundo que lo rodeaba, que era un mundo totalmente degradado, ¿no? O sea, hay que entender eso. O sea, cuando Dios toma a Israel para que fueran como un referente del mundo de la época, era porque era un mundo muy degradado. O sea, siempre el hombre no tiene, yo una vez escuché algo de que del sentido común humano, eso no existe, no hay un sentido común humano. El hombre que está alejado de Dios siempre va a ser inclinado al mal, y esto en límites que en algún momento son ya insoportables, como fue con Noé, y también como nosotros sabemos que fue en Sodoma. O sea, límites insoportables. Recuerda que Abraham oró o sea, intercedió por esta ciudad delante de Dios, y Abraham incluso en esta diálogo que se le permitió hacer, él dice: si hubieran 50 justos, ¿destruirías tú la ciudad? Y nosotros sabemos que Dios le dijo que por amor a los 50 justos no destruiría la ciudad, pero no habían 50 justos. Entonces, esto es muy importante, y el otro día estaba escuchando algo muy interesante en contingencia, de unos profesores que estaban hablando de la educación y cómo invasivamente quieren destruir la vida de los niños y sacar a Dios de toda influencia de la educación. ¿Y por qué es tan interesante esto? Porque estamos viviendo en ese punto. O sea, los cristianos nacidos de nuevo somos pocos. No, somos menos de lo que pensábamos. No sé, es como cuando uno leía esas estadísticas de los gobiernos y de cuántos tienen esta religión, hay tantos católicos, tantos evangélicos y todo eso, pero esas son estadísticas muy superficiales, porque en realidad esto no se trata de algo religioso, ni se trata realmente de quién ha nacido de nuevo. Y quienes nacemos de nuevo, claramente, nuestra forma de vida, nuestra cosmovisión. ¿Qué es lo que es cosmovisión? ¿Cómo entendemos todos? El nacimiento, la vida, el desarrollo y el futuro, es totalmente diferente, porque el mundo que nosotros vemos es un mundo bajo la influencia de Satanás. Lo dijo Jesús, que Satanás es el príncipe de este mundo. Entonces, cuando nosotros vemos esta rebelión una y otra vez, y la misericordia de Dios, llegamos al punto en que estamos ahora, pero en el cual esto se acaba. Y esto es lo importante. Nosotros estamos cerrando un ciclo de la historia, porque no más, no más, y falta una de las cosas que falta, y la cual debemos nosotros tener mucha confianza, es el rapto, y después vienen estos 7 años de tribulación. Entonces, bajo esa mirada, nosotros podemos ver que realmente tenemos que darnos cuenta de lo que estamos leyendo. No debemos de ser engañados como la serpiente engañó a Adán y Eva, y ser engañados por un discurso que hay de un mundo mejor, de justicia, por una religión unida, donde las religiones estén todas, que no sean antagonistas. No tenemos que dejarnos engañar por ese discurso, porque es un discurso mentiroso. Recuerden que Satanás, diablo significa mentiroso, el padre de mentira. Entonces, cuando nosotros vamos al Salmo 2, que vamos a ver ahora, vamos a ver, como leí en un principio, que en realidad lo que nosotros estamos viendo ahora, esta rebelión generalizada del hombre, no es primera vez. Es una cosa que ha sido constante, pero que Dios la ha permitido por amor y por misericordia a su creación, el hombre. Y fíjate que estamos llegando en este tiempo de la última, como el último grupo de gente que va a ser salva, porque después viene un juicio, y después la cosa cambia totalmente, y Jesucristo viene al final de los 7 años de tribulación y viene a reinar 1000 años. Mira, dice: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? O sea, eso es lo que nosotros estamos viendo ahora. Nosotros vemos una rebelión, y fíjate que va más allá de los gobiernos y de las autoridades, porque si uno mira lo que está pasando, hay como una reestructuración de todo lo que nosotros entendíamos
respecto a todo, respecto a la autoridad, respecto a la educación, respecto a la religión, e incluso acerca del mal y del bien. O sea, qué es malo y qué es bueno. Nosotros sabemos que Isaías dice que en los días finales a lo bueno se le dirá malo y a lo malo bueno, y nosotros estamos viendo cómo se está tratando de hacer pensar que las cosas que son buenas son malas, y que las cosas que son malas son buenas. Y por eso que ahí dice el salmista, que es David, dice, y los pueblos piensan cosas vanas. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en casi todos los gobernantes de este mundo, y en torno a todas las situaciones y las problemáticas, están teniendo como algo que nunca se había visto antes, a menos que nos devolvamos al tiempo de Babel o al tiempo de Noé, que están todos como apuntando hacia una misma forma de entender esta mirada de lo que es el ser humano, de lo que es la convivencia humana, pero totalmente en contra de lo que dice Dios en su palabra. Y cuando nosotros nos vemos eso, podemos pensar, cuando nosotros vemos todas las cosas que están pasando, y sobre todo en estos últimos días, yo estuve en Puerto Montt con Néstor Mancilla, pastor de Puerto Montt, también con Edgardo Torres, también pastor de Temuco, y también estuve con un joven, una pareja joven, que van a ser, quieren, son llamados al ministerio de una congregación cristiana, y todos convergíamos en lo mismo, ¿no? O sea, esto no tiene que ver ni siquiera con denominación ni ese tipo de cosas, porque esto es una cosa que el pueblo de Dios, que la iglesia tiene que entender. Todos convergíamos en que la cosa está totalmente en contra nuestra. O sea, y eso es una realidad. Pero también hay otra realidad paralela. Es que la iglesia más fuerte ha sido la iglesia que se desarrolla en medio de aflicción y de oprobio, ¿no? Recuerden, la iglesia de los Hechos es una iglesia increíble y que en poco tiempo estuvo bajo persecución. Ahora, nosotros no podemos saber hasta qué punto vamos a ser oprimidos. O sea, ya en este momento estamos siendo oprimidos. O sea, eh, conversaba con alguien, eh, con una señora que trabaja en un colegio cristiano, en el cual se estaban viendo con la problemática de que un apoderado inscribió al niño ahí, sabiendo que es un colegio cristiano, y quiere que su hijo, como un niño, eh, quería llevarlo que fuera con falda al colegio. Entonces ellos les explicaron que si su hijo venía vestido con una falda, como una niñita, entonces iba a haber bullying, y los demás niños se iban eh, a burlar. Así que tomaron la decisión de que todos fueran con buzo. Pero ese tipo de cosas son cosas que vamos a tener que vivir. Y cuando nosotros vemos eso, no tenemos que caer como en una desesperación y pensar qué vamos a hacer, porque Dios tiene el control. Mira, fíjate que el salmo este fue escrito. Mira, te voy a leer el 2. Dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Se dan cuenta el discurso? Este salmo se escribió 1000 años antes del nacimiento de Cristo. Es un salmo mesiánico, ¿no? Porque está hablando del reinado universal de Jesús, del Mesías, del ungido, del Cristo. Pero lo que llama la atención es cómo 1000 años antes del nacimiento de Cristo se escribe algo que es tan claro proféticamente hablando, que habla también del tiempo que estamos viviendo, porque es un salmo que se puede desglosar en que la primera parte se cumple cuando Jesús se encarna, es encarnado, cuando el Hijo de Dios se encarna en Jesucristo. Y después tenemos una segunda parte que es a final de los 7 años de tribulación para reinar 1000 años. Pero durante toda esta época, este lapso entre la primera venida de Cristo y la influencia del cristianismo, que realmente hizo que el mundo fuera mejor, porque mira, tenemos que entender, el mundo fue mejor gracias a la influencia del cristianismo.
avanzó el mundo en forma tecnológica, de entender lo que le rodeaba, de la medicina, de todo. Eso fue influencia del cristianismo. Pero ahora, llegando al final de los días, se quiere sacar toda la influencia del cristianismo y quiere avanzar el mundo sin la influencia del cristianismo. Por eso que lo que estamos viendo es un caos, una confusión. Nosotros nos damos cuenta que esto es como es una locura, pero las gentes están siendo arrastradas por esta mentira y nosotros sabemos que la mayoría de la gente va a creer en esto y que solamente nosotros los cristianos nos estamos dando cuenta de esto y que Dios va a sacar también a algunos de este mundo de confusión para ser salvos. Pero que de ninguna manera Satanás gana la batalla, o sea, la guerra, y que de ninguna manera también el ser humano en su máximo rebelión y en un orgullo pero exacerbado. Fíjate que el orgullo humano es algo que el diablo siempre ha puesto en el corazón de quienes ostentan el poder, de quienes luchan por el poder. Que recuerda que Nimrod fue el líder de Babel, que es un tipo de anticristo, y todos los tiranos que hemos visto a lo largo de la historia siempre han querido recibir adoración y siempre han querido, los César se creían dioses, y fíjate que es interesante que en este momento que estamos viviendo, nosotros estamos viendo esta rebelión humana que va camino nuevamente a un tirano, a un líder en el que van a depositar la confianza, las personas, la gente, y que este al final va a exigir adoración. Y en esta rebelión se une, hay una unidad en la cual nosotros la podemos ver. Podemos ver la ONU, la UNICEF, la OMS, que tienen diferentes como áreas de influencia, la OMS de la salud, la UNICEF de los niños y la ONU, pero si ustedes se dan cuenta, su agenda es una agenda que de fondo es la misma agenda. Todos apuntan hacia una cosa. En ninguna de estas organizaciones jamás vas a escuchar algo acerca de Dios, ni de la Biblia, ni de los valores de la Biblia. Ellos quieren cambiar los valores humanos en forma total y completa. Y una de las cosas que para ellos es un escollo tremendo es el cristianismo, pero el cristianismo bíblico, no el cristianismo falso, que la escritura dice que va a haber una apostasía como tremenda de nuevo y que nosotros ya estamos viendo esa apostasía. No se trata de religión, porque la religión siempre ha sido parte del poder y de la lucha por el poder. De hecho, la Torre de Babel era una cosa que estaba relacionada con la religión. El catolicismo, o sea, perdón, el mundo romano también, el mundo egipcio, y el catolicismo, cuando el cristianismo se hizo religión oficial del Imperio Romano y que se volvió un catolicismo, también fue un organismo político religioso. Ejerció un poder total, sacó la Biblia del lenguaje nativo y solamente se leía en latín, y tenían esta organización de la Inquisición para prohibir que se leyera la Biblia. Y fueron parte del poder por siglos. Entonces, cuando nosotros vemos acá, dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos su ligadura y echemos de nosotros sus cuerdas. Lo que estamos viendo es que esta rebelión es una rebelión generalizada de los gobiernos, de los gobernantes, que incluso estructuras que existían antes, que eran como conservadoras o liberales, de alguna manera se van a mezclar y vamos a tener este progresismo eh, populista, en el sentido de que va a ofrecer cosas a la gente para que la gente los siga, ¿no? Y ofrecer cosas como, por ejemplo, que lo más probable es que en algún momento va a pasar, como está pasando ya en Europa, por ejemplo, que la pedofilia no sea considerada un delito, ¿no? Imagínate cómo estamos en esta sociedad totalmente corrompida, con toda la invasión
de sexualidad. De hecho, lo que quieren hacer con los niños, lo que quieren enseñarles es sexualidad a los 5 años, es una cosa distorsionada, porque las personas que están detrás de esto están distorsionadas por el pecado. Bajo el barniz de un título o de un supuesto preocupación, en realidad lo que hay detrás es personas desquiciadas por el pecado, porque esto ha sido antes. El hombre sin Cristo es imposible que pueda ser moralmente superior, porque si no tiene a Cristo es esclavo de su carne, es esclavo del mundo y es esclavo de Satanás. Nosotros sabemos que los cristianos tenemos 3 enemigos: el mundo, la carne y Satanás. Y estos 3 enemigos tienen el control de las personas. Las personas están bajo esta esclavitud. Por eso que la Escritura dice que nosotros antes de conocer a Cristo éramos esclavos de nuestros delitos y pecados. Y esa es la lectura que hace la Biblia del hombre y de la mujer que no conoce al Señor. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pensar que personas que están en ese estado pueden hacer un mundo mejor, pueden ser más justos y menos corruptos? Es una idea errada, porque lo que vemos en la Escritura es que cuando las personas viven desde esa perspectiva de vida, lo que van a hacer siempre va a apuntar hacia una vida de pecado y de rebelión. Ahora, el punto también es bien interesante de la Escritura. Estamos hablando de algo que se escribió 1000 años antes del nacimiento de Cristo. Entonces, si le sumamos 2000 años más, 2000 años más, estamos hablando de algo que se escribió 3000 años atrás. Pero mira la claridad, por eso que nosotros somos tan, en cierto punto, tan fanáticos de creerle a la profecía bíblica. Porque dice que se reunirán unidos en contra de Dios y en contra de su ungido. ¿Se han dado cuenta ustedes que en esta sociedad, perdón, y en esta cultura, se puede aceptar hablar de Dios, se puede aceptar hablar de dioses, se puede aceptar hablar de religión, pero el nombre Cristo provoca división, provoca antagonismo? ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? O sea, una persona de repente puede llegar a un grupo de amigos y decir, oye, estoy practicando yoga, o estoy en una... el otro día alguien me preguntó si conocía la fe Bahá'í, que es una fe, una cosa media mística, una mezcla de cosas. Y alguien puede decir, oye, estoy practicando la fe Bahá'í, pero si alguien viene al círculo de amigos o incluso familiar y le dice, no, estoy siguiendo a Cristo, entonces inmediatamente las caras se alargan. E inmediatamente vienen comentarios como, oye, ¿cómo te le ocurre? Eso es una ridiculez, la religión no sirve. Se dan cuenta que la rebelión es en contra de Cristo, por eso que lo dice ahí, que consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Saquemos de escena a Dios, saquemos de zona a Cristo, porque nosotros no tenemos de qué arrepentirnos. Y por eso que también están leyes que están apuntando a cosas que unos 50 años atrás eran incluso, eran delitos. Las personas podían ser encarceladas por ese tipo de cosas, ahora están diciendo que son derechos. O sea, el derecho y la ley humana validan cosas que van totalmente en contra de lo que la Biblia enseña que es correcto. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué dice ahí? Que esta rebelión es algo con la cual nosotros estamos viviendo cada día. Mira lo que dice después. Dice, el que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Y esto es muy notable porque esto significa que Dios sigue en su trono. Dios sigue en su trono. Que nosotros como creyentes tenemos que afirmarnos en sus promesas. Porque Dios no es hombre para mentir.
Nada se le ha escapado de las manos. O sea, lo que estamos viendo, toda esta como avalancha que viene, que estas cosas que se dan en las montañas de nieve, que una bolita pequeña empieza a caer y a agrandar y va arrasando todo, esto no se le escapa a Dios de las manos. Lo que estamos viendo ahora tampoco es algo porque alguien dice, estos últimos 2 años, ¿no? Si esto fue sembrado, esta siembra ha sido desde siempre. Y a medida que el tiempo está pasando, esto va concretándose. Fíjate que esta cosa de la teoría de la evolución es una de las cosas que dio origen a esto. El pensar que, porque antes de la teoría de la evolución casi no se dudaba de la creación de Dios, de todo lo que existe. Podían haber teorías en ciertas cosas, pero no se dudaba de que era Dios. Pero después de la teoría de la evolución, entonces ya se empezó a dudar y algunos simplemente también envanecidos, como dice ahí, dice, y los pueblos piensan cosas vanas, y como dice también Romano, dice que profesando ser sabios se hicieron necios. También empezaron a entender ciertas cosas de cómo funciona el cuerpo humano, la naturaleza, y se envanecieron en sus pensamientos y sacaron a Dios y empezó la teoría de la evolución, que antes siempre se enseñaba como teoría, pero en algún momento se empezó a enseñar como una cosa de rigor científico. Y eso es algo falso, porque no, la teoría de la... Todo, bueno, el método científico es experimental. O sea, para comprobar que algo científicamente es correcto, hay que experimentar con lo que se quiere comprobar. Y nadie puede hacer un experimento de cómo fue la creación. Pero eso se entronó como una verdad siendo una mentira. El diablo ha entronado muchas mentiras en base a esta publicaciones, a esta cultura, a este enfoque sacado de la Biblia bajo el orgullo humano y lo han entonado como verdades. Uno puede ver, los periodistas, puede ver en alguna película que dicen, claro, cuando hace 5 millones de años el hombre, o cosas así como algo que está comprobado y no está comprobado. Es una mentira. Entonces nosotros podemos ver que cuando el hombre crea que tiene el control, dice el versículo 4, que Dios dice, el que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Y eso es una cosa que a nosotros debe darnos mucha tranquilidad, porque, como dice la Escritura, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, aunque venga esta avalancha que nosotros vemos que ha ido creciendo y creciendo y que ahora es una ola enorme, claro, va a arrastrar a quienes no estén en Cristo, a quienes no estén en Cristo. E incluso, fíjate que nosotros estamos viendo ahora una entronización, por así decirlo, aunque a lo mejor la palabra no está muy bien usada, del mal, que estos tres enemigos y esta como lucha que estamos teniendo, las escrituras dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Estos tres enemigos que también que tenemos el cristiano, el mundo, la carne y Satanás, está como también en su máximo apogeo. O sea, es como que todo está en contra nuestra. Todo, todo. Por eso que luchamos con tentaciones, luchamos con depresiones, luchamos con ira, luchamos con orgullo, luchamos con todo ese tipo de cosas porque el diablo está sobre nosotros. Y si cualquier creyente realmente se aparta de la comunión, se aparta de la palabra y de las oraciones, entonces es una presa fácil del enemigo. ¿Y qué quiere hacer el enemigo? Destruir completamente la vida espiritual de esa persona. Llevarle a un punto en que se aleje completamente de Dios. Por eso es que cuando nosotros leemos este versículo, nosotros tenemos que tener claro que Dios es con nosotros, que nada se le ha escapado de las manos, que como dijo el Señor Jesucristo, ni siquiera un pelo de nuestra cabeza se cae si Él no lo permite. O sea, yo el otro día estaba pensando un poco acerca de algunas cosas que me ha tocado conocer, de algunos casos, e incluso con mis propias luchas, de que cuando Pedro, ¿se acuerdan cuando negó 3 veces al Señor? Jesús le dijo que el diablo lo había pedido para zarandearlos como trigo, pero que no temiera porque él iba a estar intercediendo por él.
algunas veces pareciera que nos zarandeamos como trigo, pero no debemos renunciar, debemos seguir ahí, porque así como Pedro se levantó y fue un hombre de Dios increíble, así también quiere levantarnos nosotros. Pero nosotros debemos querer eso. Nosotros debemos anhelar, nosotros debemos clamar a Dios, debemos pedir misericordia, debemos pedir que nos ayude, debemos pedirle a Dios que nos deje claro en nuestra mente, en nuestro corazón, de que Él está en control y que aunque la situación, la batalla que estoy luchando parece que es tan dura, somos más que vencedores y confiamos en Cristo. Mira lo que dice después. Luego hablará a ellos en su furor y lo turbará con su ira, pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Todo lo que nosotros estamos viendo, este nuevo orden que está creciendo y creciendo y cada vez más rápido, nos dice que las cosas, los sucesos van a ser rápidos. O sea, el rapto va a ser en poco tiempo y que después de esto, ahora cuando ocurra el rapto, va a haber un tiempo de confusión y una serie de teorías de qué pasó con los cristianos. De hecho, van a decir que éramos personas malas, que a lo mejor, no sé, a lo mejor van a decir que nos llevaron, que unos alienígenas nos llevaron a una prisión en otra galaxia, no sé. Pero algo va a pasar ahí en un periodo en el cual el anticristo porque nosotros sabemos, y ahí lo dice en el libro de Apocalipsis, no recuerdo si el capítulo 6, si no me equivoco, o 5, que dice que el anticristo viene en un caballo blanco con un arco, venciendo y para vencer. O sea, trae una apariencia de armonía, de amor, de cambio para mejor, pero es el anticristo, y el anticristo de alguna manera va a lograr que este discurso falso y engañoso de paz, de prosperidad y también de libertad sexual, y porque eso que le estoy hablando es una cosa que atrae mucho a la gente, pero mucho, es una cosa increíble. Y que todo esto que se está formando es un nuevo mundo, pero va a ser el mal en todo su poder, pero no va a ser un tiempo largo, solamente 7 años. ¿Cuándo comienzan estos 7 años? Cuando Israel y el mundo árabe hacen un pacto de no agresión y un pacto de paz que es promovido y es como la obra maestra de la política internacional del anticristo. Ahí comienzan estos 7 años. Y recordemos que los 3 años y medio de este gobierno del anticristo pareciera que el hombre la hizo. Es como cuando estaban haciendo la torre de Babel y pensaron, la hicimos. Y vino el juicio de Dios. Y que dice también acerca de este tiempo, dice que cuando el hombre diga paz y seguridad, destrucción repentina. O sea, 7 años, no es muy largo. Ahora, aquellos que conozcan, porque Dios en su misericordia aún va a salvar gente. Pero la escritura dice que van a tener que pagar con su vida y va a ser terrible, van a haber persecuciones, campos de concentración, va a ser terrible. Porque ya la gracia ya no es gracia, es un tiempo de juicio sobre el mundo y va a haber un remanente salvo y muchos judíos, pero va a ser bajo tremenda sufrimiento. Entonces, cuando nosotros vemos que pareciera que el mal va a ser eterno, es mentira. El mal no va a ser eterno. El juicio del mal, la condenación del mal va a ser eterno, pero el mal, que ahora está como entronado, después del rapto y después de un tiempo, nadie puede decir de en qué momento porque los 7 años comienzan desde que a lo mejor va a ser una semana después, un año después, no sé, pero no va a ser eterno el mal, y el mal va a ser juzgado duramente. Recuerden también que este mundo, porque también algunas personas dicen que el mundo se va a terminar. Si no interviniera Dios, el hombre lo habría deshecho. Pero recuerden que después en la segunda venida de Cristo viene el milenio, en el cual Cristo gobierna con vara de hierro, y después baja la Jerusalén celestial y está la eternidad. Entonces el mundo que fue creado por Dios
simplemente va a recuperar su esplendor y va a ser mejor aún que antes. Y el hombre que fue creado por Dios, aquel que ha creído, vamos a ser transformados y va a ser la eternidad en perfección, en amor y en armonía. Entonces la historia termina bien para quienes creemos. Es como estirar algo así, parece tan difícil, pero al final la victoria es nuestra. Y piensa algo, los tiempos pasan rápido. O sea, uno de repente, cuando está en ese momento difícil, pareciera que el tiempo no avanza, pero el tiempo pasa muy rápido. Y lo que significa que en algún momento nosotros vamos a ver que estamos libres de todo lo que viene sobre sobre esta civilización totalmente rebelde a las cosas de Dios. Mira después lo que dice el 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Jesucristo es el centro de todo. Sigue siendo el centro de la historia. Sigue siendo el centro de división. ¿Sabes que me acordé de cuando a Jesús, en un diálogo en que él dice, creíste que vine a traer paz? No, no vine a traer paz, sino espada, dando a entender que el solo hecho de conocer a Cristo divide a las personas. Y eso es algo que se va a ir dando. Porque hay realmente gente que odia todas las cosas de Dios. Nosotros podemos ver que muchas de estas personas que están ahora como levantándose como héroes de la paz y de ese tipo de cosas, odian la Biblia, odian a Jesucristo, lo odian. ¿Sí? Y eso hay que entenderlo. Hay cristianos que igual en su mente quieren hacer una mezcla de estas cosas, pero es una cosa de ellos, es su responsabilidad. Dios sabe cómo va a tratar eso. Pero las personas que pregonan esta paz y este amor universal son personas que odian al cristianismo. De hecho, su filosofía de vida, que nace con la evolución, después con el marxismo, y con el existencialismo, y todas estas filosofías, todas son filosofías que niegan a Dios y lo atacan. Entonces, si un cristiano quiere creer en esto, lo hace bajo su propia responsabilidad. Veamos qué dice después. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ese es el final de la historia. Jesucristo en el milenio gobernando con nosotros su iglesia a un mundo en el cual la justicia va a ser real. Porque todos estos requerimientos de justicia y ese tipo de cosas que vemos hoy en día son solamente mentiras. Es una justicia subjetiva. No, no, realmente el hombre en algún momento va a enfrentar la justicia. Todo ser humano va a enfrentar la justicia, pero la justicia de Dios, una justicia perfecta. Recuerden que todo ser humano que pasa por este mundo y que muere sin Cristo tiene que comparecer ante el gran trono blanco o juicio final, donde va a recibir su sentencia de condenación eterna. Por eso que es tan importante, amigo o amiga, que nosotros prediquemos de la salvación. O sea, el mayor mensaje que debemos dar nosotros es la salvación. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Porque también el diablo quiere que los cristianos estemos tan preocupados de algo que no es el centro que la Biblia dice que debe ir a ser nuestro mensaje, que es el mensaje que vemos nosotros en todo el Nuevo Testamento, de que en Cristo hay salvación y que si nos arrepentimos en forma sincera, tenemos vida eterna. Entonces, si realmente nos enfocamos en otras cosas, estamos entrando en el área del enemigo donde el enemigo nos quiere que estemos hablando de justicia social, que estemos tan preocupados de obras o de vernos que somos tan tolerantes con todo ese tipo de cosas, lo que el diablo quiere. Porque el diablo no quiere que prediquemos acerca de la salvación. ¿Se dan cuenta? Mira lo que dice después, el versículo 9. Y esto lo que nosotros vemos acá es algo que es a Jesucristo actuando ya como el león de Judá, viniendo al final de los 7 años, pero ya no viene como el humilde cordero que se entrega en la cruz, sino que él viene a hacer justicia, a enfrentar a los enemigos de la raza humana y a quienes se levantan en contra de Dios. Dice,
Versículo 9 dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Recuerden que al final de los 7 años de tribulación, cuando el Señor viene con nosotros, los ejércitos del mundo tratarán de combatir a Jesucristo. Imagínate cómo viene eso a la mente humana. Pero, ¿qué va a pasar en eso? ¿Ustedes creen que realmente va a ser una lucha en la cual al Señor le va a costar mucho destruir a toda esta humanidad rebelde? Ahí dice lo que va a pasar. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Eso significa justicia. Eso significa justicia. Y justicia y juicio. Juicio para aquellos que hasta el final de sus días se levantaron y lucharon en contra del Dios de la Biblia. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 2 respecto a esto. Hay más versículos en Apocalipsis respecto a esto, pero yo quiero leerle solamente capítulo 2, versos 26 y 27. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El reino milenial va a ser un reino de justicia, pero fíjate lo que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo está hablando, pero está hablando en forma clara. De hecho, en este viaje que hicimos con mi esposa, que fue la pasamos muy bien con hermanos, paseamos, hablamos del Señor, nos dimos cuenta de que coincidimos con lo que el Espíritu Santo le está hablando a las iglesias, el momento que estamos viviendo. ¿Y por qué hay cristianos que realmente están pensando de otra manera? Muy simple, porque no están en Cristo, no están en la palabra. Y también hay una cantidad de cristianos que son como personas autónomas. Y eso es muy peligroso, porque el Señor dejó la iglesia como el cuerpo de Cristo que va creciendo unido y desarrollándose. Pablo incluso dice que algunos tienen por costumbre no congregarse y es muy peligroso en estos tiempos, porque estos son tiempos en la cual el diablo es astuto en engañar, en ir a la mente de las personas. Hay muchas personas que consideran la iglesia que dicen, no, yo no voy a la iglesia, está llena de hipócritas o me fallaron y ese tipo de cosas. Pero es un engaño tremendo porque las mismas personas que dicen eso son personas que también son comunes. Entonces, si tú tienes una mirada crítica a la iglesia porque tú piensas que eres mejor, entonces, entonces tienes que arrepentirte. ¿No? Tienes que arrepentirte. Porque en realidad la iglesia somos seres humanos, con las limitaciones y lamentablemente algunas veces con las caídas que tenemos los seres humanos. Entonces pensar que yo moralmente soy superior a un cristiano superior y miro con desdén a la iglesia y digo, no, yo no me junto con ellos porque yo soy mejor, entonces tienes que arrepentirte. Veamos qué dice después. Ahora pues, versículo 10. Oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. ¿Qué significa esto? Gracia, gracia de Dios aún. Dios está llamando a los gobernantes de este mundo. ¿Saben que acerca con esta cosa de la ideología de género, solamente hay tres presidentes en todo el mundo que no aceptan esta ideología? Todos los demás no solamente la aceptan, la promueven. Y uno de ellos ni siquiera es cristiano, tiene otros motivos. O sea, ni siquiera tiene alguna influencia del cristianismo. Pero se dan cuenta que Dios está llamando, pero el hombre sigue siendo rebelde. Y muchas personas, hay personas que son ancianas hoy en día, personas ancianas, están enfermas, incluso están sufriendo, pero ¿sabes qué? No han procedido al arrepentimiento. No quieren arrepentirse. Y uno ve a un anciano y dice, oh, que da tanta pena ver un anciano, y claramente a un anciano hay que tratar por todos los medios de tratarlo bien, pero no han procedido al arrepentimiento. Se dan cuenta, o sea, siguen entronados en su carne, en el pecado, y van a morir
y van a ir a un lugar donde jamás, jamás se encontrarán con Jesús. Es un lugar de eterna perdición. Lo dice la Biblia, es duro, pero hay que decirlo, porque es la realidad. Después, los últimos versículos dice, bueno, dice el 10, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. ¿Por qué? Porque cada juez de cada nación, cada juez, cada persona que haya tenido esta autoridad, va a tener que, va a tener que dar cuenta delante de Dios. Y si estas personas actuaron recibiendo soborno y siendo corruptos, oye, su condenación va a ser mayor, porque se les dio una autoridad, y la autoridad viene de parte de Dios. Entonces está Dios diciendo claramente que cuando nosotros vemos todo este estado de caos y cosas tan tergiversadas, las personas que tendrían que hacer justicia, si están actuando en forma que no corresponde, van a tener que responder ante Dios. Servid a Jehová con temor, dice, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Jesucristo es el centro de toda la historia humana. Por medio de Jesucristo se crearon todas las cosas, ese es el medio de salvación y nosotros lo adoraremos eternamente. Jesucristo es el centro, por eso que es como el punto de quiebre, ¿no? Se acepta la religión, se aceptan los santos y cosas por el estilo, pero no se acepta la persona de Jesucristo porque es el punto de quiebre entre lo espiritual y entre lo falso. Bienaventurados todos los que en Él confían. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Nosotros somos bienaventurados solamente por el hecho de confiar. Y nosotros debemos confiar, porque somos más que victoriosos. O sea, nosotros estamos en el equipo ganador. Todas estas cosas que nos pasan es como que de repente el diablo nos quiere asustar, como que nos quiere apabullar, pero no puede más allá de lo que Dios le permite. O no puede más allá de lo que yo o tú le permites. ¿Tú quieres abrir una puerta para que el enemigo entre a tu vida? Es una decisión personal. Yo no quiero. Lucho para que eso no pase. Y cuando veo que la cosa está un poco difícil, voy de rodillas delante del Señor y le digo, ten misericordia de mí, porque quiero caminar contigo, quiero llegar hasta el final de la carrera. Mira, les voy a leer el último versículo para que tengamos claro que el diablo quiere desanimarnos, pero la victoria es nuestra en Cristo. Lucas 21-28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces podemos ver todo esto que está pasando como una cosa terrible, como una avalancha que viene sobre nosotros, sobre nuestros nietos, sobre nuestros hijos, y podemos asustarnos, atemorizarnos, o simplemente mirar hacia el cielo y decir, oh, el Señor ya viene por mí, el Señor está pronto, oh Señor, quiero estar acá, quiero irme contigo. Es nuestra decisión. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor por todo lo que haces. Te ruego Señor por mis hermanos o hermanas que están escuchando este estudio, Señor, también por las personas que alguien a lo mejor por primera vez escuchó esto, o un simpatizante, Señor, para que crean, para que confíen. Señor, danos fuerza, Señor. No permitas que el miedo, el desaliento tome control de nuestras vidas, Señor. Danos ese fuego del Espíritu Santo que tú nos prometiste para seguir adelante en la carrera, Señor, y llegar hasta el final, hasta la meta, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.